Está un escritorio, un lugar compuesto de muebles, estantes, mesas, armarios, asientos, plumas, pergaminos. De este escritorio conservamos los cartularios góticos, que van del 804 a 1200, y el galicano, que es una copia, del que hablaremos más adelante, una copia del gótico, realizada en 1236. Estos dos cartularios constituyen una excepcional fuente de información para conocer los orígenes del romance castellano. Los escribas o monjes amanuenses de Valpuesta, que redactaban sus escritos en latín, se les desprenden palabras, frases y giros y formas típicas del habla vulgar romance de la gente de los pueblos vecinos. Un repaso por los pergaminos valpuestanos nos proporciona una serie amplia de anillos en donde está ya en germe la formación del castellano unas veces y el neto y actual desarrollo en otras. Y me meto enseguida en el grano de la cuestión, como por ejemplo de esas primeras manifestaciones en romance castellano dentro del contexto latino. Tenemos, para que os deis idea, pequeñas frases, pequeños giros, pequeñas palabras. Por ejemplo, ya tenemos en el siglo X, vaca negra per coloren, un potro castano e una piele, con tales manzanos lubricatos in tale territorio, presa de molino, casas que fueron de nuestro padre, carrera que vale de tuesta del celo, vidimus et aures audivimus et sapemus, atención, sapemos, in veritate, vimos y oímos con nuestros oídos y sabemos en verdad. La palabra, por ejemplo, casa, en vez de domus, capu, cabeza, por capu, matera, madera, por lignum, y hermano, en vez de frater, iglesia, en vez de eclesia, una asada, por azada, Villafría, el nombre de Villafría, cerca de Valpuesta, con divisa, con cuanta heredad pertenece, medio solar con montes, con fuentes, con pasturas, con entradas, cuatro bobes, et cánape, et plumazo, et sábana, et bracas, et adorra, esta es una palabra árabe, línea, traduzco esto último, 4 bueyes y asiento, el canapé es un asiento, el plumazo que sería el colchón, y sábana, y bragas, y saya, que es la palabra árabe de lino. Todas estas palabras, por deciros algunos, son todas del año aproximadamente a 935, y podía continuar. Muchos de estos vocablos y pequeñas frases constituyen pues las primeras y más antiguas manifestaciones, indicaciones, menciones del idioma castellano. La lengua hablada, pues, en este periodo de los tiempos X al XII, es especialmente del siglo X al XII, parece latín, pero no lo es, pues se presenta como un romance primitivo, enmascarado por la grafía y la gramática latina. Bajo el barniz del latín, la escritura oficial y con el disfraz de sus formas, por el becerro gótico de Valpuesta, asoman también nuevas palabras, por ejemplo, azadón, camisa, concejo, heredad, manteles, molino, peces, sobrino, tío, nuevas expresiones como cuban de vino, cuarteto de cebada, mollo de sal, tocinos de carne porcina. Estamos, pues, sobre un léxico básico y fundamental, más rico de lo que en principio pudiera suponerse. Hablamos aquí
del castellano escrito, naturalmente, al no haber forma de probar el uso de hablado de la gente de su tiempo. Hay que recurrir al rastro escrito de las palabras, al rastro escrito de los documentos de los monasterios, pues en Valpuesta, donde se escribían estas primeras palabras, provenían precisamente del baluarte del latín y transparentaban el romance naciente de la gente que ya estaba hablando en su vida diaria. Un gran maestro y filólogo, Ramón Menéndez Pidal, dedicó muchas páginas de sus obras, fundamentalmente los orígenes del español, al proceso y formación del castellano, y se refirió como fuente del romance castellano al Códice de Valpuesta. Otro historiador, el académico de la lengua Rafael Lapesa, tenía intención de insertar citas de dicho códice de Valpuesta en su próxima edición de la historia de la lengua española. Casualmente a este profesor Rafael Lapesa, y académico de la lengua española, que murió en el 2004, yo le mandé un librito y unas páginas refiriéndole todo lo que habla un poco, habéis escuchado, pequeñas frases, giros, palabras, etc. Y como podéis leer ahí, dice que en la próxima historia de la lengua metería gran parte de todo lo que yo le estaba comunicando. Todo lo que pasa hasta aquí dicho, viene a confirmar cómo la lengua hablada en Valdegovía, Tobalina, Losa y zona de Miranda de Ebro, en la Alta Edad Media, es ante todo un protorromance o precastellano, que solo en los siglos sucesivos, especialmente el poema del Bío Cid, 1140, y con Berceo, 1180, 1256, alcanzará una hegemonía política cultural sobre el resto de las lenguas peninsulares. Pues escribía el filólogo y literato Dámaso Alonso, que murió en 1990, que el latín llega a ser español a lo largo de una evolución lentísima y constante, y nunca podemos cortar por un punto y decir, aquí está el español recién nacido. Ciertamente, y bien es sabido, que el castellano no solo nació en Valpuesta, sino también en Oña, Cerdeña, Cardeña, San Millán de la Cogolla, en León, pero sus huellas escritas más antiguas e importantes, mientras un hallazgo fortuito no nos depare otro testimonio anterior, hay que buscarlas y estudiarlas hoy por hoy en los pergaminos de Valpuesta. De esto hablaremos enseguida. No obstante, creo conveniente dedicar también un poco de espacio al que copia el cartulario de Valpuesta en el año 1236, que se llama Rodrigo Pérez de Valdivieso. Este nos da, en un cierto modo, una copia de seguridad del primer cartulario. Y esto, del primer cartulario de Valpuesta, y esto obedeció seguramente a la necesidad de conservar aquellas cartas que pudieran estar deterioradas, como asimismo conocer mejor sus actuales pertenencias o posesiones, y a la vez tener un ejemplar fácilmente entendible, una vez que la letra visigótica, porque gran parte del cartulario primero, o sea, del cartulario gótico, está en letra visigótica y en letra gótica. Y en cambio el cartulario galicano, escrito en 1236, es letra carolina o galicana. Respecto del cartulario galicano, un servidor escribía hace casi 40 años lo siguiente: desconocemos los motivos que impulsaron al arcediano de Valpuesta, al maestro Hilario, a confiar en Rodrigo Pérez de Valdivieso la fatiga de transcribir el antiguo y difícil transcribir el antiguo códice.
el estado de cierto deterioro del original podía ser una de las causas. Resultaba incomprensible o de difícil lectura por su utilización, porque era gran parte de la visigótica. Justificación de nuevos derechos o títulos del monasterio, herencia de siglos posteriores, en su intento de adaptarse a las nuevas condiciones del momento. Pues bien, Rodrigo Pérez de Valdivieso termina de transcribir, de copiar de nuevo el cartulario de Valpuesta, como hemos apuntado, en el año 1236. Nos encontramos en el periodo de Fernando III el Santo, 1235-1255. Vemos que Rodrigo de Valdivieso vemos que Rodrigo de Valdivieso corrige las formas incorrectas de muchas de las escrituras del cartulario, más evolucionadas y cercanas a la lengua popular, palabras, giros, expresiones en romance, sustituyéndolas por otras más próximas al latín, conocidas en los medios eclesiásticos, privándonos de este modo de ese fenómeno curioso de la plural del castellano, inmaduro e incipiente todavía. Y ahí podéis ver, en el cartulario gótico tenemos en 1132 el latín normal, digamos. Y el cartulario de 1230, fijaros abajo es el latín. Y arriba está lo que hace el canónigo de Valpuesta, Rodrigo, cómo va anulando el latín y anulando el castellano y poniéndolo todo más bien en latín, si os fijáis. Y hay otros ejemplos, a ver si te enseña. Otro, pues es el mismo. Antes. Sí, hay más. Otro. No, vamos a dejarlo. El canónigo Pérez, eso ya, pues vengo ahora. El canónigo Rodrigo Pérez de Valdivieso latiniza pues todo lo que pensaba que no era latín correcto. No supo poner en prosa romance los diplomas que transcribía, como lo supo hacer Berceo, que es de su tiempo, que compone en verso castellano las vidas de los santos que antes se escribían en verso latino. De Berceo cuando escribe, dice: voy a hacer una prosa en román palatino en el cual se suele el pueblo hablar a su vecino. Nos encontramos pues con un escritor, Rodríguez de Valdivieso, que podía haber sido un lingüista, un nuevo escritor como Berceo, pero como veis, al querer traducir las palabras que ya emergían, que salían de cascarón al castellano, como habéis visto, trata de latinizarlo. Por tanto, en un cierto modo, dejó de ser un literato que, como era en ese tiempo, Berceo. Quizás Rodríguez de Valdivieso, ya Valpuesta estaba lejos del centro cultural que era ya Burgos, y entonces, estando tan lejos, no estaba al corriente de lo que ya se escribía en el resto de la península, y como veis, un poco pues expiró como escritor de la lengua castellana. Y aquí tenéis, por ejemplo, un documento de 1200 donde ya el castellano prácticamente es casi idéntico a los documentos de entonces, de los reyes de la época, pero ya estamos ya muy tarde. Pero tenéis ya en Valpuesta también todos los inicios, todos los pasos
de cómo va avanzando el castellano hasta llegar a 1200, donde esto prácticamente es idéntico a lo que podía escribir Berceo, pero esto ciertamente no es de Rodríguez de Valdivieso, porque el Rodrigo de Valdivieso no transcribe este documento, que hubiera sido interesante, o no lo conoció. Seguimos adelante. En octubre de 1208 se celebró en Miranda de Ebro un congreso titulado Valpuesta en los orígenes del castellano, programado por el Instituto Castellano Leonés de la Lengua. Un equipo de especialistas, filólogos y paleógrafos latinistas e historiadores se hicieron cita en el Congreso Internacional en la ciudad de Miranda de Ebro. Congreso que se versó sobre la importancia de los cartularios de Valpuesta, en el cual se argumentó que el origen del castellano se encuentra en dicho cartulario. Este congreso duró 2 días. Los más de 20 expertos lingüistas, paleógrafos e historiadores presentes en el congreso se esforzaron en poner en resalto cómo aflora el romance castellano en los contratos, títulos de propiedad de las gentes que donan al monasterio, testamentos en favor de Valpuesta, etc. En Valpuesta, y voy al grano directamente, como expuso el filólogo catedrático sevillano Manuel Ariza, que ha muerto en el 2014, en sus pergaminos no hay intención de escribir en otra lengua, sino más bien se trata de que quieren escribir en latín, pero los amanuenses son tan torpes e ignorantes que parece romance. Se trata de ese paso del lenguaje del oral al escrito. La gente habla ya un torpe romance castellano que poco a poco empieza a trasladarse a los escritos, hasta entonces casi siempre en latín. La latinista que también intervino en este congreso, Isabel Velázquez, en su exposición referente al cartulario de Valpuesta, evidenció lo siguiente: se percibe un latín en el cartulario de Valpuesta acosado, es decir, la intención de escribir en latín, pero el redactor mete algunas palabras, expresiones, giros que ya no son latín, sino un incipiente castellano. Antonio Álvarez Tejedor, que es de la Universidad de Burgos, en la conferencia también de ese congreso, puso en énfasis la importancia de los textos de Valpuesta, al decir: estamos viendo en estos documentos cómo nace el castellano, cómo se da esa evolución, cómo se cuela entre latín, y en eso es importantísimo para explicar los primeros pasos de nuestra lengua. Hoy por hoy, los documentos de Valpuesta son los textos más antiguos que testifican esos cambios, pero hay que matizar, no son los únicos, porque podemos tener otros textos en romance, como la noticia de los quesos de la Catedral de León. Ruiz Asensio, otro de los que intervinieron en ese congreso, paleógrafo de la Universidad de Valladolid, puso de relieve la importancia del material de primer orden de los legajos de Valpuesta para el estudio del romance castellano, porque son documentos del siglo X y del siglo X fundamentalmente, y algunos del siglo XI. Incluso tratan de escribir en latín, pero como se les va de la mano giros, topónimos, etc., improvisan y escriben como hablan. Aquí en Valpuesta hay un material con muchos restos de romance castellano, que son de finales del siglo X y del siglo XI. Y no cabe duda que esto es el origen del castellano. Y eso hoy nadie lo duda. Las glosas emilianenses pues son del siglo XI, que hablaremos enseguida, de la segunda mitad del siglo XI. El palégrafo y Ruiz de Asensio, del que estamos hablando, habla con pasión de las piezas halladas en el monasterio de Valpuesta,
que está, como sabéis, a 25 kilómetros de aquí y a 90 de la capital burgalesa. Ese fondo es muy importante porque es el único testimonio que tenemos junto con Oña para el testimonio del castellano primitivo. El castellano surge ahí, en ese rincón del Alto Ebro. El resto es musulmán y por eso tiene un extraordinario valor. Y vamos a la cuestión tan debatida: ¿dónde está la cuna del castellano? ¿Dónde se escribieron las primeras palabras en castellano? La respuesta tenía hasta hace poco una única respuesta: el monasterio de San Miguel de la Cogolla, La Rioja. Se escribieron las primeras palabras en romance castellano. Hoy ya no. Las glosas emilianeses se pensaba que eran del siglo X, como lo apuntó Ramón y Cajal, Ramón Pidal, tal como Menéndez Pidal escribió en sus orígenes del español. Y fue el paleógrafo Díaz y Díaz, en su obra Las primeras glosas hispanas, el primero que demostró que no superaban en la antigüedad el último tercio del siglo XI. En buena parte de esto era debido al hecho de que en el año 1977 se celebró en San Miguel por todo lo alto el milenario de la lengua castellana, con ocasión de los 1000 años de las glosas emilianeses, consideradas entonces oficialmente las primeras muestras escritas en el idioma español. Este acto fue presidido por el rey Juan Carlos I y contó con la presidencia de los embajadores de 23 países. Estuvieron presentes muchos académicos de la lengua, como Emilio Larcos Llorá, Camilo José Cera. Se reprodujeron sellos y monedas recordando este evento. Como os decía, Ramón Menéndez Pidal pensaba que las glosas emilianeses habían sido escritas en la segunda mitad del siglo X. Dentro de este periodo fue elegido arbitrariamente el año 977, o sea, siglo X, para celebrar así el año 1977, el milenario de la lengua española. En este importante congreso se olvidaron o quisieron olvidar que había que tener en cuenta a Valpuesta y a otros centros de la antigua Castilla. Las notas marginales del Códice 60 de San Millán no son pues tan antiguas como se creía, pues parece ser que son de finales del siglo XI y no del X. En cambio, varias cartas del cartulario de Valpuesta se redactaron en el siglo X, al menos 40 documentos, y 8 pertenecen al siglo IX. Los expertos del Congreso de Miranda ciertamente hablaron directa o indirectamente de la cuna del castellano. Todos los maestros y entendidos del Congreso de Miranda de Ebro coincidieron asimismo en exponer que la lengua no nace en un único lugar, en un punto concreto, pero sí en un entorno muy definido. Entre más de media docena de puntos entre los que se dice que nace el castellano, Valpuesta, San Millán de la Cogolla, Cardeña, Silos, Oña, León, el famoso documento de los quesos, del que quizás hablaremos más adelante. Para contestar a esta cuestión de los criterios de antigüedad y calidad de los textos, prevalecen. Así, por un lado, no cabe duda de que los documentos de Valpuesta son muy anteriores a los de San Millán de la Cogolla. Aquí en Valpuesta hay un material que es de fines del siglo X y del siglo XI. No cabe duda de que esto es el origen, aquí está el origen del castellano, y eso hoy nadie lo duda. Las glosas emilianeses pues son, como os digo, del siglo XI, de la segunda mitad del siglo XI. Expone Ruiz Asensio, el académico. Este catedrático defiende y da por hecho
y asume que la principal cuna está en Valpuesta y que ha creado cierto malestar entre los ultras de San Millán. Evidentemente, no solo quita valor, dice, evidentemente eso no quita valor a los textos lejanos, que siguen siendo, en su opinión, un fenómeno maravilloso. Le pese a quien le pese, todas las teorías científicas, tanto de palégrafos como de filólogos, miran hacia Valpuesta a la hora de caminar hacia el pasado. Es evidente que el castellano nace aquí, la primitiva Castilla, que es la parte alta del Ebro. La primitiva Castilla es prácticamente Valdegovía, Losa, Tobalina, Mena, hasta prácticamente Pancorbo. Sin olvidarse de la importancia, el profesor Ruiz Asensio, así como el catedrático de la Universidad de Sevilla, Manuel Ariza, aclaran y ponen en evidencia la importancia de las glosas semianenses. Hay ya frases en una época temprana, pero explican al tiempo que decir que San Millán es la cuna del castellano es una aberración. Allí se hablaba, en el siglo X y parte del XI, se hablaba mozárabe y no castellano. Aquí en Valpuesta hay un material con muchos restos del romance castellano, que son de finales, como os digo, del siglo X y XI, mientras que las glosas semianenses, como os he dicho, son de mitad del siglo XI. José Manuel Ruiz Asensio, del que estamos hablando, junto con Manuel Ariza, que intervinieron en la segunda jornada del Congreso titulado Valpuesta en los orígenes del castellano, se ha decantado por el cartulario burgalés como el origen del castellano. No hay duda que el origen del castellano no está en el Códice 60 de San Millán de la Cogolla ni en las glosas semianenses. Ese es un error histórico que trataron de demostrar los componentes de la segunda sesión del Congreso de Miranda dedicado a Valpuesta de los orígenes del castellano. Por otra parte, hay estudiosos que afirman que las glosas semianenses no son castellanas. En efecto, la mayoría de los profesores sabe y enseña en sus aulas que las características fonéticas de las glosas son navarro-aragonesas. ¿Cuántos filósofos las han estudiado? Llegaron a la conclusión que según la cual las glosas reflejan el navarro aragonés antiguo. Así lo manifiestan Menéndez Pidal, Manuel Balbar, Rafael Lapesa, González Oriel, Díaz del Día, muchísimos filólogos del medievo. Incluso hasta los hermanos García Turza y Miguel Alonso Muro, oriundos de La Rioja, no dicen que son castellanas, ya que se las atribuye a un dialecto riojano. Ni por la antigüedad de las glosas, ni por la lingüística se puede defender que la cuna del castellano estuvo en La Rioja, como se hace habitualmente. Podemos además añadir otra razón de orden histórico sobre el posible lugar del nacimiento. No puede pues estar en La Rioja porque esta región comienza a castellanizarse a finales del siglo XI, en el año 1076, con la muerte de Sancho IV, el año de Peñarel, precisamente en 1076. Al pasar Nájera, Albelda y otros monasterios de La Rioja al reino castellano con Alfonso VI, este rey muere en 1109. Antes había sido musulmana y después navarra. Mal pudieron hablar allí castellano antes que la primigenia Castilla. Para el profesor Ruiz Asensio, las glosas no son sino meros ejercicios gramaticales escritos hacia el año 1075. Además, la influencia de San Millán durante el siglo X, como hemos apuntado, fue muy relativa, incluso menos que la del monasterio de Albelda,
Hasta los años de Sancho el Mayor de Navarra, 992-1039, San Millán no cobrará importancia. Y abundando más en lo que voy diciendo, para el lingüista e historiador Rafael Lapesa, las glosas están en dialecto aragonés. Para el filólogo y dialéctico Miguel Alvar, las atribuye a un dialecto nacido en un cenobio riojano, sin excluir una impronta navarro-aragonesa. El filólogo inglés, que ha estudiado las glosas, escribió que llevan el sello inequívoco de la región de Navarra, y el alemán Heinz Jürgen Wolf, después de estudiar las 20 glosas lianeses más representativas, afirma que no representan ni un solo rastro específicamente castellano, y tras compararlas con los 4 dialectos posibles, el castellano, el riojano, el navarro y el aragonés, subraya que todas las características, en cambio, se atestiguan en aragonés antiguo. Y podría continuar, y no quiero aburriros. Nicolás Duranto, que también ha escrito tanto sobre las glosas y sobre el cartulario de Valpuesta, Emiliana Ramos, otra que ha profundizado tanto sobre el cartulario de Valpuesta, Ciervide, también catedrático de la literatura española en la Universidad del País Vasco, etcétera. Todos están más o menos con lo que ahora os estoy refiriendo. Incluso la Real Academia de la Lengua, en su vicedirector José Antonio Pascual, que es actualmente todavía vicedirector, sostiene que los documentos del monasterio burgalés de Valpuesta incluyen términos que no son los primeros vestigios castellanos, y los más antiguos encontramos hasta ahora, incluyen términos que son los primeros vestigios del castellano, y los más antiguos encontrados hasta ahora, más que las glosas sembianeses o silenses. Y así mismo, escribiendo sobre la significación del cartulario de Valpuesta, afirma que, cuanto sigue, la importancia del presente trabajo, que me atrevería a considerar definitivo, y eso se refiere a la nueva edición del cartulario de Valpuesta, de los 2 cartularios, pero fundamentalmente del primer cartulario gótico de Valpuesta, que fue editado en el 2010. En ese cartulario ofrece las garantías científicas necesarias en cuanto a la edición de estos primeros documentos, cuyo aspecto latino no es capaz de encubrir el romance que aflora en ellos. Y voy terminando. El castellano, se puede concluir que la lengua de los becerros de Valpuesta es una lengua latina asaltada por una lengua viva que luego llamaremos castellano. En el monasterio de Valpuesta tendríamos pues los primeros y verdaderos chispazos de la lengua castellana. Esto fue un artículo que publicaron en el diario El País en el 2016, un periodista muy amigo mío, Borja Hermoso. El castellano, hijo del latín como el resto de las lenguas romances, comenzó a escribirse hace más de 1000 años por la margen izquierda del río Omecilio, Flumencielo, o sea, río pequeño, un río que hay al lado del aeropuerto de Roma, se llama también Fiumicino, que subiendo por el avión se nota ese pequeño río que se llama, como os digo, Fiumicino, y que da el nombre al aeropuerto de Roma, que es el mismo nombre que pasa por el valle de Valdegovía y al lado de Valpuesta. Tal y como reveló un estudio paleográfico desarrollado entre 1203 y 1210 por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, bajo la dirección del catedrático José Manuel Ruiz Asensio, y con el aval académico
proporcionado por la Real Academia Española, el cartural de Valpuesta es la expresión escrita más antigua del castellano que data del siglo IX y X. La investigación de la Real Academia de la Lengua concluye que la documentación existente en Valpuesta, allá a la vez y burgalés, contiene los testimonios, como os digo, más antiguos del romance hablado en Castilla. Con no más de una docena de vecinos, en la actualidad, la localidad de Valpuesta se convirtió en alma de la naciente Castilla en los siglos IX y X, una época en la que no solo era un centro religioso y de peregrinaje, sino también un obispado cuya diócesis ocupaba gran parte del País Vasco, Burgos, Cantabria y La Rioja. Alrededor de 500-600 millones de personas hablan este idioma en el mundo hoy día, y emociona saber que su nacimiento surgió en un monasterio del Valle de Valdegovía, que, como digo, está formado por pueblos de Álava y de Burgos. Actualmente es un pueblo de Burgos. Aunque por un tiempo se creyó, como hemos apuntado, que otros documentos encontrados en el monasterio de San Millán de la Caudella podían ser anteriores, expertos y académicos de la Real Academia Española certifican que Valpuesta es la verdadera cuna del castellano. Sus textos, sus escritos hoy por hoy son los más antiguos, como venimos diciendo, mientras un hallazgo fortuito no nos depare otro documento anterior. Hay que buscarlos y estudiarlos hoy por hoy en los pergaminos de Valpuesta. En definitiva, el becerro gótico y el becerro gallicano contienen los testimonios más antiguos por ahora del romance castellano y por lo tanto se han convertido en referencia básica del estudio de la lengua. Y concluyo, mira a ver si me pones esto. Hoy vuelven a ser noticias los cartureros de Valpuesta, gracias a las publicaciones realizadas últimamente del cartulario de Valpuesta por María Dolores Pérez Soler, que publicó la primera parte del cartulario de Valpuesta en 1970, la de un servidor que publica la segunda parte del cartulario de 1090 a 1140 en el año 95. La cual edición completa de los becerros góticos y gallicarios de Valpuesta por Ruiz Asensio de la Academia de la Lengua. Si a esto añadimos el importante congreso que tuvo lugar en Miranda en el año 2008, Valpuesta, los orígenes del castellano, así como los significativos e interesantes artículos publicados por la revista Estudios Mirandeses con motivo de los 1200 años de la fundación de Valpuesta, 1804-2004, notamos que en la actualidad una lluvia fina va calando en favor de los orígenes del castellano en Valpuesta y relegando a un segundo plano San Millán de la Cagolla y sus glosas. Voy terminando. No obstante lo dicho, es interesante cuando escribía sobre Valpuesta en el año 2014 la editorial Siloé, que no tiene desperdicio y que nosotros hemos resumido. Existe una cierta apatía que practica la Junta de Castilla y León respecto a la lengua castellana, que los cartularios de Valpuesta afincan definitivamente en territorio del norte burgalés, mientras la comunidad de La Rioja sigue vendiendo el valor histórico y lingüístico de las bolsas emilianeses, consideradas hasta hace poco como el documento más antiguo, con palabras del primer castellano. En Burgos, todos los proyectos para la puesta en valor de los cartularios de Valpuesta están dormidos. Existe un instituto castellano-leonés de la lengua que tampoco hace nada por la promoción de Burgos como cuna del castellano. Si los cartularios de Valpuesta pertenecieran a otro territorio, ya sea La Rioja o el País Vasco,
no estarían relegados a un segundo plano. Formarían parte del activo económico, cultural y turístico de ambas comunidades. Y es que la unía a todo lo referente a la promoción del castellano por parte de las autoridades burgalesas y castellanas es persistente. Hemos destacado el impacto económico que tendría sobre Miranda de Ebro y su entorno, y sobre todo de la provincia de Burgos, la potenciación de esta ciudad como integrante del eje de la enseñanza del castellano a extranjeros y el turismo cultural de la lengua castellana. Por lo relacionado con Valpuesta, habéis leído un poco lo que ponía. Por lo que relacionado con Valpuesta, en lo que se refiere a los orígenes y cuna del castellano, apenas hay nada de momento. Cuando uno llega a Valpuesta, solo observa una placa conmemorativa de la Casa de Reuniones del pueblo que reza Valpuesta 804, una escritura puesta por un servidor. Valpuesta requiere urgentemente y lo pide a gritos la presencia de un centro cultural, de un lugar específico dedicado al origen de la lengua de cercanía, de un núcleo de instrucción literaria, de un centro de interpretación del origen del castellano y considerándolo como seña de identidad de un lugar vivo, de un lugar que recoja la información conocida hasta ahora respecto a sus orígenes, de manera que le otorgue a Valpuesta gloria, lustre y esplendor, dado que en este lugar tenemos nada más y nada menos que la cuna del castellano. Y no lo digo yo, así lo avala actualmente la Real Academia de la Lengua. Y voy concluyendo. El castellano cotiza a la alza. 5 minutos más. El castellano cotiza a la alta, cada vez atrae a más personas y genera más rentabilidades económicas y sociopolíticas. Pongamos en valor los cartulanos de Valpuesta. Potenciemos el potencial económico de la lengua castellana y hagamos de Valpuesta, de Burgos y de Miranda y provincia la capital de la lengua. Y otra apostilla, y termino. Afortunadamente, el día 4 de octubre de este año, del año que hemos dejado, 2024, hubo una importante reunión en Valpuesta con un proyecto importante donde se habló de cómo Valpuesta va a acoger un centro vivo de los orígenes del español. Pues ha sido en Valpuesta donde hoy por hoy se han encontrado los centros, como hemos dicho, de los más antiguos del castellano. Para ello va a ser el primer paso de este proyecto la prueba en marcha o habitación de la demolida. Se va a tirar una casa que está medio derruida, situado junto a la colegiata, para recoger un centro de referencia turística donde ponga en valor la importancia del castellano y el papel de Valpuesta en este hito histórico. En la marcha del centro se apostará por la digitalización y medios audiovisuales inmersivos para generar una experiencia única de conocimiento e interpretación de la lengua castellana. Está prevista una actuación para dotar al centro de medios técnicos y tecnológicos de última generación, con el fin de enriquecer la experiencia, como asimismo restaurar la casa parroquial y sus espacios adyacentes, lo que incluye sus antiguos huertos y la callejuela que discurre por la parte trasera. Un proyecto, por tanto, que incluirá un centro de referencia de recuperación de los eremitorios rupestres de la época vecinos a Valpuesta, existentes, como digo, en la zona, y otros itinerarios turísticos. Todo ello con el objetivo de seguir avanzando en el posicionamiento de Castilla y León como destino
líder en un turismo cultural, patrimonial y de naturaleza, apostando en este caso además por la gastronomía local y el fenómeno de la lengua española, y convertir así a Valpuesta en una experiencia turística sobre la base de los recursos culturales, patrimoniales, entre los cuales se considera el sector estratégico. La iniciativa contará con un presupuesto de 3.277.000 euros. Este acto, que como os he dicho se realizó en octubre del año pasado en Valpuesta, este acto ha contado con la asistencia del vicario de la diócesis de Burgos, Carlos Izquierdo, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, el alcalde de Berberana, Miquel. En su intervención, el Borja Suárez, que momentos antes había inaugurado una inversión cercana al 1.000.000 de euros en la renovada carretera provincial de Valpuesta y su nuevo aparcamiento, ha celebrado la puesta en marcha de este proyecto. Si os habéis acercado últimamente a Valpuesta, veréis que hay una nueva carretera y un lugar espléndido para los autobuses que quieran ver la colegiata. Y no tengo más que deciros, agradeceros vuestra presencia, vuestra paciencia, vuestro interés por querer ampliar vuestra cultura y vuestra historia cercana. Y perdón por las deficiencias de mi edad, yo ya no soy aquel, ¿os acordáis de la canción de Rafael? Ya las enfermedades aparecen por todas partes y nada, que la salud nos proteja todavía, y desearos a todos nosotros salud y buenos momentos en la vida. Gracias por estar. Muchas gracias por la exposición, Saturnino, toda la documentación, todos tus estudios, todo lo que has aportado en este tema y en otros muchos de la historia de este norte de Burgos y el occidente de Álava. De las referencias que ha hecho Saturnino, pues dos comentarios. Las actas de ese congreso las podéis encontrar, están publicadas por la Fundación Profesor Cantera Burgos y hay ejemplares, y también en las visitas guiadas que Laura nos programa, podéis ver el facsímil del código de los cartularios de Valpuesta. Los originales, como ha dicho, están en Madrid, pero en la Fundación hay el facsímil, el número 1 que tenemos en la Fundación. Y ahora, pues para alguna pregunta, cuestión o aclaración, pues a Pedro le paso el micrófono y vamos dando la palabra. Muchos de los libros que habéis visto os podéis encontrar en la Fundación Cantera Burgos, siempre que os interese. Y a las respuestas, que más bien yo ya estoy cansado, mi amigo, que también conoce bien el percal, sobre Lorena del Castellano, tenéis una respuesta también fidedigna y buena. Pues entonces terminamos la sesión. Sí, bueno, y una cuestión, yo de lo que había leído, probablemente desde mi ignorancia, tenía entendido que las primeras palabras sí que estaban en los códigos de Valpuesta, en el cartulario, y las glosas se atribuían las primeras frases, por así decirlo. Pero veo que las explicaciones de Saturnino me han dicho que no, que era una especie de idioma o dialecto navarro-aragonés. Sí.
por hoy, como os decía, las huellas escritas más antiguas e importantes, esto es de la academia. Mientras no haya un hallazgo fortuito nuevo que nos depare otro testimonio anterior, hay que buscarlas y estudiarlas hoy por hoy, como os digo, en los pergaminos de Valpuesta. Y nada, gracias por la presencia abundante, que la salud nos ayude. No sé si hay alguna pregunta ya, Pablo. Yo quisiera decir que el señor Santonja, que no lo conocerá, es el actual consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, que ha sido un defensor de Valpuesta. Se había algunas islas irrefascibles de las bolsas que se han dedicado en una empresa de Estás también yo en contacto con Santonja. Luego que en Taranco también se había escritos en el año 800, no en el 804, donde se dijo por primera vez la palabra Castilla en un contrato de compra. Eso todos los años se conmemora el 15 de septiembre, porque en el 15 de septiembre del 800 el obispo Vículo pues hizo ese contrato. Fue como testigo. Solo quería comentar esto, que está en el Valle de Mena, en Taranco. Siguiendo con el tema, la próxima charla de la Fundación Cantera, el 11 de febrero, vendrá un profesor de la Universidad de Burgos, el profesor Patterson, que también nos va a hablar sobre otro aspecto de los cartularios y de Valpuesta. Muchas gracias a todos y pasar buena noche.